Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy tenemos sobre la mesa un texto breve, pero con miga, ¿no? Firmado con el seudónimo Java. Y el título ya apunta maneras. La trillada Star Wars. Vamos a sumergirnos en él para entender una perspectiva, bueno, bastante particular sobre este gigante cultural. Pues sí, un punto de partida interesante ya desde el título. Eso de la trillada Star Wars sugiere como un cierto desgaste, quizás, o familiaridad extrema. Y el autor, este Java, arranca describiendo el fenómeno con dos palabras clave, ¿eh? Moda y religión. Exacto. No se queda solo en lo cinematográfico, ¿no? Plantea una dualidad curiosa. Moda, que suena a algo popular, quizá un poco pasajero, y religión. Esto ya apunta a devoción casi sagrada, ¿no? Y menciona miles, por no decir millones de adeptos en todo el mundo. O sea, la escala que maneja es global desde el minuto uno. Es una combinación que, ya de entrada os pone un poco sobre aviso. Considera Java que Star Wars es las dos cosas a la vez, o que para unos es moda y para otros religión. El texto no lo aclara del todo, la verdad, pero esa tensión entre lo efímero y lo trascendente, aplicada a un producto cultural, ya es en sí misma una declaración de intenciones sobre cómo percibe su impacto, ¿no? Es como decir, esto es masivo, sí, pero ¿es profundo o solo popular? ¿O las dos cosas peligrosamente mezcladas? Buena pregunta, sí, para tenerla en mente mientras avanzamos. El texto luego nos sitúa en el meollo del conflicto narrativo. Lo describe como un cruel enfrentamiento. Son palabras textuales de Java, ¿eh? Un enfrentamiento entre el lado oscuro, Imperio, Darth Vader, y el lado bueno, la rebelión. Y según este escrito, el objetivo de los rebeldes es tajante, luchar a muerte por aniquilar el imperio de la oscuridad. Ese lenguaje es notable, sí. Cruel enfrentamiento, luchar a muerte, aniquilar. No es la típica descripción un poco aséptica del bien contra el mal. Hay una crudeza, yo diría, deliberada en la elección de palabras por parte de Java. Podría haber dicho derrotar o vencer, pero elige aniquilar. Esto ya va perfilando una visión del conflicto centrada en su aspecto más destructivo, incluso desde el lado que consideramos bueno. Cierto, pone el acento en la finalidad violenta de la lucha. Nuestra tarea hoy es precisamente esa, intentar desentrañar la visión que Java nos ofrece, ver cómo describe ese núcleo, qué elementos destaca de la saga original y sobre todo analizar una comparación final que resulta, como mínimo, impactante. Vamos a ir desgranando esto punto por punto. El autor nos lleva primero a la trilogía original. Y fija un momento clave. La primera emisión en televisión abierta en 1977, del episodio cuarto, Una nueva esperanza. Es un detalle, significativo, creo yo. No habla del estreno en cines, sino de su llegada a los hogares, a la pantalla pequeña. ¿Y qué podría implicar esa elección? Quizás subraya el momento en que Star Wars dejó de ser solo un evento cinematográfico para convertirse en parte del tejido cultural doméstico, accesible a todo el mundo, ¿no? ¿Podría reforzar esa idea de moda masiva que mencionó al principio? Podría ser. O también una forma de anclar el fenómeno en una memoria colectiva específica, la de quienes lo vivieron no en la sala oscura, sino en el salón de casa. Es el momento de la democratización del mito, por así decirlo. Y justo después, el texto destaca dos elementos de esa trilogía como brillantes. Sí, y son interesantes las elecciones que hace. Por un lado, los efectos especiales, lo cual es, casi obligado, ¿no? Dada la revolución que supusieron en su momento. Pero por otro, menciona específicamente la nave de Han Solo. Entendemos que se refiere al halcón milenario, claro. Es curioso el emparejamiento, la verdad. Los efectos especiales representan la innovación técnica, el espectáculo visual a gran escala. El halcón milenario, en cambio, es un símbolo más concreto, ligado a la aventura, al personaje canalla pero heroico, a la velocidad, al escape. Quizás Java los junta para representar las dos caras del atractivo de Star Wars. El asombro tecnológico por un lado y el carisma aventurero y un poco destartalado del halcón por otro. O tal vez el halcón es simplemente un recuerdo personal muy vivo para el autor, un icono que encapsula la esencia de esa primera trilogía para él. Es difícil saberlo con certeza, pero la elección de mencionarlo explícitamente, justo al lado de los efectos generales, sí que es llamativa. Sin duda. Y desde esa brillantez técnica y simbólica, el texto da un giro. Un giro notable hacia una reflexión mucho más sombría, más humana, diría yo.
se enfoca en la mortalidad de los actores. Así es. Menciona directamente a Carrie Fisher y añade una observación bastante cruda. El tiempo y las enfermedades los han pillado. Es un cable a tierra muy directo, ¿no? Un recordatorio de la fragilidad que hay detrás de esos personajes icónicos que pueblan la memoria colectiva, como dice el propio texto. La frase clave que articula esta idea es: viven en la memoria colectiva de la gente, pero no son inmortales. Aquí Java pone en contraste directo la perdurabilidad del mito del personaje grabado en la cultura popular con la realidad biológica ineludible de la persona que le dio vida. Vale, detengámonos un momento aquí. ¿Qué función cumple esta reflexión en el argumento general que parece estar construyendo Java? No parece una simple nota necrológica, ¿verdad? Está humanizando el fenómeno, como decíamos antes. ¿O hay algo más detrás? Podría ser una forma de introducir un matiz de decadencia o de finitud, al señalar que el tiempo y las enfermedades los han pillado. Quizás Java no solo constata un hecho, sino que sugiere que la propia saga, aunque siga viva culturalmente, tiene sus raíces en algo que es mortal y, por tanto, susceptible al paso del tiempo, al desgaste. Es como decir: oye, recordad que estos dioses modernos de la pantalla son humanos y el tiempo no perdona. Podría ser una manera de preparar el terreno para una crítica más profunda, quizás. Contrastar la imagen idealizada, casi eterna, de la saga con la realidad perecedera de sus creadores. Es una tensión interesante. El mito que aspira a la inmortalidad frente a la carne que, inevitablemente, envejece y muere. Exacto, se juega con esa dualidad. La memoria colectiva los mantiene vivos, sí, pero la realidad física impone su límite. Esta reflexión sobre la mortalidad actúa como un puente, un cambio de tono que nos aleja del brillo inicial de los efectos especiales y nos acerca a una visión más terrenal, quizás más cínica, del fenómeno. Y es justo después de esta nota un poco melancólica que Javan lanza su afirmación más potente. Aquí es donde el texto pega un volantazo considerable, sí. Llegamos al punto que probablemente genere más debate. El autor afirma, y vamos a citar textualmente para ser precisos: todas ellas, las sagas, se basan en la aniquilación de mundos enteros con asaltos a mano armada, como lo fue Vietnam. Una comparación directa, sin ambajes y, hay que decirlo, muy fuerte. Equiparar la fantasía espacial de Star Wars con un conflicto histórico real como la Guerra de Vietnam, conocido por su brutalidad, su complejidad moral, sus consecuencias devastadoras. Es impactante. Es crucial en este punto, como siempre hacemos, subrayar que estamos analizando la afirmación tal y como parece en el texto que nos han facilitado. Nuestra labor es intentar desentrañar qué quiere decir Jova con esto, cuál es la lógica interna de su argumento, sin emitir juicios de valor sobre la comparación en sí misma, ni validarla ni refutarla. Nos centramos en entender la perspectiva de esta fuente en concreto. Precisamente. Abordemos esto analíticamente. ¿Qué implica esta comparación según la lógica del texto de Java? Al traer a colación Vietnam, que es un referente de guerra moderna, prolongada, con tácticas de guerrilla, destrucción ambiental, un enorme coste humano y moral, Java parece querer despojar a Star Wars de cualquier aura de aventura inocente o de pura fantasía escapista. Eso parece. Parece que busca decir que la violencia en Star Wars, aunque sea con láseres y naves espaciales, tiene un correlato o una esencia similar a la violencia más cruda y real que conocemos. La elección de Vietnam es muy específica, ¿verdad? No es una guerra limpia o idealizada en el imaginario popular. Todo lo contrario. Exacto. Y la clave está en la frase «se basan en». Fíjate, no dice contienen escenas de violencia o se inspiran lejanamente. Afirma que la base misma de todas ellas, las sagas, es la aniquilación de mundos y los asaltos a mano armada. Y que esto es comparable, como lo fue, a Vietnam. Según la interpretación que Java nos presenta aquí, la estructura fundamental de estas narrativas descansa sobre ese tipo de violencia, organizada y destructiva. Entonces, desde la perspectiva exclusiva de Java, la lucha por la libertad, la esperanza, el viaje del héroe, todo eso quedaría supeditado, o sería una especie de fachada para lo que él considera la base real, la mecánica de la aniquilación, comparable a un conflicto bélico moderno y traumático. Eso parece sugerir la contundencia y la posición final de esta afirmación en su breve texto.
Es como la conclusión a la que llega tras describir Star Wars como fenómeno, moda, religión, recordar elementos brillantes y nostálgicos, los efectos, el alcohol milenario, y reflexionar sobre la mortalidad de sus figuras. Todo culmina en esta equiparación con la violencia bélica real. Es un arco argumental muy definido, la verdad, de la cultura pop a la memoria y de ahí a una crítica radical de su supuesta base violenta. Llama la atención cómo, en tan pocas líneas, Java construye este recorrido. Pasa de una descripción que podría parecer ambivalente, moda, religión, brillantes, mortalidad, a una conclusión muy tajante y unívoca sobre la esencia violenta de la saga, utilizando un símil histórico de enorme peso. Sí, la brevedad del texto hace que cada elemento pese más. La estructura parece deliberada, prepara el terreno con observaciones sobre la cultura y la condición humana, para luego asestar este golpe final interpretativo. Es una estrategia retórica, efectiva, para dejar una impresión fuerte, independientemente de si uno comparte o no la premisa. Lo fascinante, desde el punto de vista del análisis del texto, es ver cómo se hilan estos elementos, que parecen dispares, para llegar a esa conclusión tan específica. Sin duda, una visión muy particular y provocadora la que nos deja Java. Bien, creo que hemos recorrido el texto, desgranando sus puntos principales. Si tuviéramos que destilar las ideas clave o las pepitas de conocimiento que extraemos de este análisis del escrito de Java, podríamos resumirlas así. Primero, la caracterización de Star Wars como un fenómeno cultural de masas, con esa interesante y quizá tensa dualidad de moda y religión. Aglutinando a millones de adeptos, se subraya tanto su popularidad como la devoción que inspira. Segundo, la descripción del conflicto central, no como una simple lucha del bien contra el mal, sino como un cruel enfrentamiento, donde el objetivo explícito, según las palabras de Java, es aniquilar al enemigo. Un enfoque en la dureza y la finalidad destructiva de esa lucha. Tercero, el reconocimiento del impacto de la trilogía original, anclado en un momento específico, en la TV abierta en 1977, y destacando elementos concretos, como los efectos especiales brillantes y un icono particular como la nave de Han Solo. Se mezcla lo técnico con lo simbólico, como decíamos. Cuarto, una reflexión significativa sobre la condición humana de las estrellas de la saga. Se establece una tensión entre su perdurabilidad en la memoria colectiva y su realidad física finita, marcada por el tiempo y las enfermedades. Los iconos viven en la mente, sí, pero las personas no son inmortales. Y quinto, el punto culminante y más distintivo del texto, la afirmación directa y sin rodeos de Java de que la base de estas sagas es la aniquilación de mundos enteros con asaltos a mano armada, estableciendo ese paralelismo explícito y directo con la guerra de Vietnam. Esta es, probablemente, la tesis central que el autor quiere dejar resonando. Un conjunto de ideas que, partiendo de observaciones aparentemente sencillas, nos llevan a una conclusión, bastante radical sobre la naturaleza de Star Wars. Siempre claro, desde la perspectiva única de este autor, Java. Definitivamente. Y como hacemos habitualmente, para cerrar esta exploración, podríamos proponer una pregunta final para la reflexión, derivada estrictamente del contenido y la perspectiva que nos ofrece este texto concreto. Adelante, dispara. Si aceptáramos, solo como ejercicio de pensamiento, y basándonos únicamente en la premisa expuesta por Java en su escrito, que sagas como Star Wars se basan en la aniquilación y los asaltos a mano armada de una forma comparable a la violencia de conflictos reales como Vietnam. ¿De qué manera podría esa interpretación, la de Java, insistimos, modificar la forma en que se percibe el mensaje general de la saga, o la naturaleza misma del entretenimiento que proporciona? Es una pregunta interesante, sí. No se trata de juzgar si Java tiene razón o no, sino de explorar las consecuencias de adoptar su punto de vista, aunque sea por un momento. Si uno mira Star Wars a través de esa lente específica que propone el texto, ¿qué cambia? ¿Se resalta quizá la oscuridad latente? ¿Se cuestiona el disfrute del espectáculo? Exactamente. Invita a pensar sobre cómo un marco interpretativo particular, especialmente uno tan crudo y anclado en la realidad bélica como el que propone Java, puede reconfigurar la lectura de un fenómeno cultural masivo y predominantemente fantástico.
¿Qué ocurre con el mito cuando se le aplica, como hace este texto, una comparación tan directa con la historia y la violencia real? Ahí queda la reflexión, suspendida en el aire tras analizar este singular escrito.